Radio La Calle presenta La Mordida. Un espacio para la integridad de la coyuntura nacional. La Mordida. Conduce Pedro Páez Vivos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de La Mordida, tu espacio de contraste, divulgación e integridad de la coyuntura nacional. Soy Emilio Narváez, presentador de este programa, y junto a Pedro Páez, quien conduce las entrevistas, les damos la bienvenida hoy miércoles 21 de agosto, se nos acaba el verano. Enviamos un saludo a toda esa gente que nos sigue en redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que este programa La Mordida se transmite todos los miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde, siempre por tu radio online que va en la dirección correcta, Radio La Calle. Les recordamos también que los programas quedan subidos en YouTube y Facebook por si los quieren revisar más tarde u otro día. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, Emi. Cuéntanos, hermano, ¿qué tenemos para hoy? Pues bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tratar o a discutir sobre la situación de la justicia en el Ecuador y sobre el juicio político que se avecina a la fiscal general, ¿no? Para desarrollar este tema tenemos a dos invitados de alto nivel. Damos la bienvenida a Yubisa Fuentes, coordinadora del Observatorio Judicial, y posteriormente le damos la bienvenida a Fernando Rojas, especialista en Derecho Público y profesor universitario. Les agradecemos a los dos por acompañarnos. Pues bien, a modo de introducción, me gustaría partir por este núcleo central del que casi siempre partimos para analizar las diferentes coyunturas nacionales, que nos esforzamos por clarificar desde diferentes puntos de vista: la desinstitucionalización del Estado y la falta de confianza en las y los ciudadanos que tenemos con los administradores públicos. En esta ocasión tenemos una nueva aventura de la fiscal general, y hay que decirlo, cuando una institución como la Fiscalía debería actuar con independencia, comienza a amedrentar a jueces, a cuestionar su independencia sin pruebas claras, se pone en peligro la separación de poderes, ¿no? Un principio esencial en cualquier democracia. La separación de poderes busca evitar que una sola institución concentre el poder absoluto, lo que garantiza la libertad y la justicia. Al distribuir las responsabilidades entre los distintos órganos, se establece un sistema de pesos y contrapesos. Si un poder como la Fiscalía actúa sin control, puede desbalancear este delicado sistema y socavar la integridad de la justicia. El ataque a la Corte Nacional por parte de la Fiscalía refleja una distorsión de este principio. En lugar de garantizar que se investiguen y resuelvan los casos de manera justa, se utiliza el poder de la Fiscalía para coaccionar y desacreditar a la judicatura, poniendo en duda su independencia. Esto es particularmente preocupante porque cuando se basa en pruebas ambiguas o cuestionables, como el caso del allanamiento de la jueza Tapia, donde se encontró documentación sobre el nombramiento de su hijo, pero no evidencias directas que justifiquen la intervención en la Corte Nacional, tenemos como consecuencia la falta de controles sobre la Fiscalía, que esto podría llevar a un escenario de abuso de poder, donde la justicia se administre de manera desigual según los intereses de la Fiscalía. Al mismo tiempo, este tipo de conflictos puede aumentar la percepción pública de desconfianza hacia el sistema judicial en general, lo que erosiona la legitimidad tanto de la Fiscalía como de la Corte. La independencia judicial debe ser protegida para evitar un desequilibrio institucional que atente contra los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Más allá de este caso podemos ver síntomas de una completa desarticulación de las virtudes que deben guiar al sistema de justicia. Es preocupante y relevante la situación actual de la función judicial en Ecuador. Tenemos a un ex juez de la Corte Nacional como candidato presidencial. Esto evidentemente señala vulnerabilidades dentro del sistema. Cuando un juez tiene la responsabilidad de impartir justicia de manera imparcial y abandona su cargo para entrar en la arena política, se genera una percepción de posible sesgo en sus resoluciones pasadas, específicamente en los casos de alto perfil. Esto debilita la credibilidad del sistema judicial nuevamente, ya que la ciudadanía puede interpretar que las decisiones judiciales no se tomaron en plena independencia, sino con posibles intenciones políticas futuras.
Este fenómeno refleja una problemática en la que la separación de poderes y la independencia judicial, como mencionábamos al principio, estos principios fundamentales del Estado de Derecho pueden estar en riesgo. En este contexto ecuatoriano, donde existen constantes cuestionamientos a la independencia judicial, esta reflexión cobra mayor relevancia. La posibilidad de que jueces utilicen su posición para catapultarse a cargos políticos crea una percepción de instrumentalización del poder judicial con fines personales. En lugar de fortalecer el sistema judicial, estas transacciones pueden enviar un mensaje de que la justicia es negociable o influenciable por intereses políticos. Esto no solo afecta a la percepción de la ciudadanía, sino que puede incentivar una cultura de desconfianza hacia el sistema judicial, lo que podría tener consecuencias graves para la estabilidad democrática del país. Me parece que hay que profundizar con nuestros invitados de estos temas. Le cedo la palabra a Pedro para que podamos discutir ampliamente. Gracias, Emi, como siempre, con una introducción con elementos sustanciales, ¿no?, que vamos a discutir. Y justamente estaba haciendo memoria, ¿no?, de cómo hace algunos años lo más escandaloso que había en la función judicial era la jueza Collantes, ¿no? Me acuerdo que decía, ¿quieres probar mi poder? Y por ahí, pero era una jueza de primer nivel. Ahora estamos hablando de jueces de la Corte Nacional de la Justicia procesados, ¿no? Una fiscal general que es casi omnipotente, y lo digo de manera plena, muchos abogados en el libre ejercicio ni siquiera quieren pronunciar su nombre, ¿no? Peor aún en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tienen miedo que le caiga un allanamiento por ejercer la libertad de expresión. Y un expresidente de la Corte Nacional de Justicia, que ya fue candidato político antes, por la Izquierda Democrática, si no me falla la memoria, para la provincia de La Suay, terminó entrando a la carrera judicial y termina saliendo como entró, ¿no?, como un actor político. Temas sustanciales, y justamente tenemos a una invitada muy especial porque sigue y trabaja con la función judicial y está ahí intentando analizar y digamos con iniciativas para mejorar, ¿no? Como es Yubi, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Estoy muy emocionada de poder conversar de este tema. Cuéntanos, desde el observatorio hemos revisado alguna información que han sacado en redes sociales, pero el diagnóstico, digamos, es un poco ya claro, ¿no?, de lo que está pasando en la función judicial. ¿Crees que puede haber alguna manera de solucionarlo? ¿Puede haber algún pacto, alguna reforma profunda que pueda mejorarla? Porque, digamos, la de la consulta popular terminó perjudicando lo que, digamos, no era la perfecta función judicial que pudiéramos tener, ¿no? Tenía sus problemas, pero sí es notoria la diferencia. La diferencia. Bueno, el trabajo que hacemos desde el Observatorio Judicial en Fundación Ciudadanía y Desarrollo es dar seguimiento a justamente estos procesos, ¿no es cierto?, que se están dando, a entender cómo se está moviendo el sistema de justicia, pero sobre todo lo que nosotros hacemos es levantar información que puede ser relevante después para el sistema de concursos. Entonces, constantemente estamos haciendo informes sobre cómo se desarrollan los concursos, cuáles son estas coyunturas políticas que terminan por opacar y cuestionar la legitimidad de estos concursos. Y hace algunos meses, a inicios de este año, sacamos nuestro justamente informe sobre el concurso fallido de la Corte Nacional de Justicia, que siento que es un ejemplo clarísimo. El de Wilman Terán, ¿no? Sí, el del Consejo de la Judicatura, que estaba presidido por Wilman Terán, y que siento que es un ejemplo clarísimo de cómo el no tener legitimidad dentro de los concursos hace que todo el resto de la función judicial y cómo todas estas coyunturas políticas terminan por afectar una designación legítima de las autoridades. Y algo que nosotros planteamos y que seguimos como presionando es esto de que el sistema de concursos es caduco. No, debido a todas las pugnas políticas que existen, no hay posibilidad de tener legitimidad frente a cómo se desarrollan estos concursos. Por ejemplo, este último concurso de Corte Nacional de Justicia, que estaba avanzando más o menos bien y que estaba adelantando sus fases, saltan estos cuestionamientos que no son menores sobre la legitimidad de la empresa que se contrata, por ejemplo, para hacer el examen de confianza. Y algo que decimos es que más allá de las autoridades que estén o de las decisiones que se tomen para estos concursos, es que en realidad el que salten estos problemas en las ejecuciones de los concursos da cuenta de que el sistema per se está fallando, de que no hay un sistema legítimo para designar los concursos, y esto se debe en su mayoría también a que los reglamentos se cambian conforme se van cambiando los concursos.
Entonces, no es como que tenemos instaurado en la Constitución cómo se deben designar a estas máximas autoridades de los sectores del sector de justicia. Por ejemplo, ¿qué pasó con la designación del defensor público? En donde tuvimos 8 conformaciones distintas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, no es que se queda solo en el Consejo de la Judicatura, sino que el no tener una constitución, el no tener una guía constitucional de cómo deberían darse estos concursos, queda abierto a que cada reglamento ponga sus propias reglas. Mira, justamente topas un tema fundamental, porque parte de la inestabilidad, y lo hemos topado en otros programas, y bueno, yo escribo sobre aquello, investigo también, es sobre el 7 veces sí, ¿no?, del 2018. Pensar que en esa pregunta de la consulta popular se estableció de que debían ser los consejeros electos por votación popular, y aparte decir que no sean políticos, es una contradicción completa. Claro, es porque si le estás eligiendo, obviamente es un actor político. Y un actor político tiene una operación en un sistema político en el que hay movimientos y partidos, intereses externos, empresas, ¿no? Agrupaciones criminales, todo lo que conlleva un Estado, ¿no? Entonces, yo de cierta medida comparto esa óptica, ¿no? Como la consulta, inclusive la consulta de 2018, que fue una consulta apresurada, muy, muy apresurada, en el que no hubo informes técnicos para poder preguntar las cosas, ¿no? Realmente yo creo que fue hecho en un corto periodo de tiempo y por actores políticos que lo único que buscaban era un cambio dentro de la estructura del gobierno, ¿no?, de las autoridades de control. Y claro, vemos la evolución de la función judicial pasando por un consejo de la judicatura transitorio, que terminaron peleándose 2 vocales contra 4, ¿no? Luego pasamos a autoridades definitivas en el que la presidenta renuncia después de que la Corte Constitucional declaró, ¿no?, graves errores y vulneraciones de derechos de ese concurso y esa evaluación de la Corte Nacional de Justicia apresuradísima, que justamente leía los informes para refrescar la memoria de FCD, que fueron muy claros y no les dejaron tampoco acceder a la información. De ahí pasa un segundo concurso, que es el concurso de los jueces de los jueces especializados en corrupción y crimen organizado, que hablábamos en el anterior programa con Diego Peñafiel, y veíamos de la manera como se estructuró ese concurso y se dejó, digamos, de alguna manera encaminada la institución respecto a cómo hacer un concurso específico, que ese sí involucraba operación de la Escuela de la Función Judicial para formar a los jueces, lo que no pasa con jueces de Corte Nacional de Justicia. Y vemos que el desastre que fue todo el periodo de Wilman Terán, luego entra el doctor Álvaro Román como presidente, vuelven a haber errores. El primer tema, le traen a la directora de talento humano, que ya fue cuestionada en el primer concurso de evaluación y concurso de Corte Nacional de Justicia el 2019. Y vuelve a tener. Le vuelven a traer. O sea, no es porque haya sido, digamos, un trabajo pulcro, ¿no?, que pudiéramos decir, sino la vuelven a traer y le ponen a hacer otro concurso de Corte Nacional, y ella termina siendo, digamos, la principal actora, digamos, técnica, no política, porque es la responsabilidad política de los vocales y del presidente, que aprobaron los informes de las áreas técnicas. Exacto. Porque aquí parece como que yo me quito, ¿no? O sea, no, el área técnica, yo no ese informe. Entonces, ¿para qué están los asesores, no? Los asesores están para llenar un juicio, ¿no es cierto?, técnico a los vocales. Entonces, yo creo que es fundamental el trabajo que han hecho ustedes. Y respecto a los cuestionamientos que ha habido también bastante, ¿no?, en medios de comunicación, por ejemplo, como abogadas como Marcela Estrella, Dolores Miño, que han hablado de vulneración más allá de la empresa, ¿no? Porque digamos, lo de la empresa es un proceso de ínfima cuantía, ¿no?, que inclusive se ha tejido muchas cosas, ¿no? Y es cierto lo que decía en alguna entrevista Álvaro Román, que la empresa israelí decía, yo hice la oferta y quería reunirme con los presidentes como si fuera a comprar un chicle, ¿no? Y así no funciona la contratación pública, hay principios de igualdad, de imparcialidad, y por eso hay procesos. O sea, yo no me puedo reunir y decirle, ¿sabe qué? Muy bien, me gustó mucho su oferta, entonces, como esta es mi hacienda, yo le compro. Claro. No, así no funciona. Entonces,
han visto más allá del tema, digamos, inclusive de competencias dentro de las propias direcciones de la judicatura, que no han seguido el orgánico funcional por procesos. Y te lo digo porque eso también lo hemos visto, ¿no? Le encargan a Transparencia hacer cuestiones que no están en sus estatutos. Le encargan a la Escuela de la Función Judicial hacer cuestiones que no están en sus estatutos. Y a Talento Humano a retirarse de la responsabilidad que debería hacer, y que las otras áreas van supliendo, ¿no? Bueno, esto es justamente lo que te mencionaba, ¿no? El tener la facilidad de cambiar los reglamentos, el tener la facilidad de interpretarlo, el tener la facilidad de delegar, porque no hay una instauración, o sea, no hay una constitución de estos concursos de forma constitucional que tú puedas decir, esto no se puede mover y así tiene que ser. Es que tal vez no puede la norma constitucional decirlo todo. Más que nada, creo que también hay muchos vacíos, o sea, esta interpretación tan abierta de a quién se le puede delegar es lo que genera estos conflictos. Entonces llega un pleno que toma la decisión de que, es que la Dirección General no lo está haciendo bien, entonces dice aquí que la Dirección de Talento Humano y que todo lo que falte por resolver, lo va a resolver el pleno. Entonces lo vamos a resolver así. El problema es de que está en la ley, mira. Fíjate, exacto, en el Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico dice, exacto. Escuela de la Función Judicial, solo formación de jueces en concurso. ¿Y por qué le ponen a evaluar exámenes o aportar con docentes a que participen cuando hay una subdirección de talento humano? Es decir, incumplimientos de ley orgánica expresa. Creo que también aquí hay, como tú dices, nosotros hemos levantado algunas alertas. De hecho, cuando recién empezó el concurso sacamos toda una línea que decía como no repitan estos errores, porque no podíamos acceder a la información. Justo se cayó la página del Consejo de la Judicatura, no sé si te acuerdas, hubo todo un hackeo, se cayó toda la web. No responden a las solicitudes de acceso. Y no podíamos, también. No responden a las solicitudes de acceso, que nos pasó con el concurso de conjueces, en cambio. Que eso también fue bastante polémico, o sea, tenemos que destituir a esta cantidad de jueces y tienen que irse, y no tenemos jueces para ponerlos porque no se logró hacer el concurso, entonces elijo con jueces y esos con jueces que asumen el cargo, y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo eliges estos con jueces? Y se cayó la página y esa información, ¿cómo lo elegiste? Entonces, súper contradictorio porque nosotros justo metimos una solicitud de acceso a la información para el concurso de conjueces y ya se había restaurado el tema de la página web y habían publicado ya los expedientes de los concursantes a Corte Nacional de Justicia. Expedientes completos como debería ser, porque eso fomenta la transparencia y también permite el control social. Y nos responden diciéndonos, es que no podemos entregarles los expedientes de los que estuvieron en el concurso de conjueces, porque es información privada. Y nosotros, caray. Pero la otra está publicada en su página web, o sea, ¿cómo funciona esta dinámica, claro, no? Y creo que ahí es también, a pesar de que había mucha voluntad, ¿no es cierto?, para transparentar, y eso se puede ver con la información que está colgada dentro de la página web, creo que todavía nos falta mucho en todo el sector justicia entender cómo funciona el tema de la transparencia activa. Y también qué involucra el control social, porque no es como que nosotros vamos a acceder a esta información con el propósito de hacerles caer y es que queremos perseguirles, no es para nada eso, es para que la sociedad civil en todo su derecho pueda llevar adelante una conversación. Y esa debe ser información que además de ser oportuna, que eso es otro tema que nosotros también monitoreamos, que es, se resolvió y era algo que cuestionábamos muchísimo en el concurso anterior, se resuelve el día 18, se publica el día 30. ¿Cómo hago yo ahí el control social? Claro. Pero hay un problema que siento que todavía se está tratando de resolver y es justo lo que mencionabas de cómo se encarga a las direcciones las actividades que tienen que hacer a través de memorandos interdepartamentales. Son información que tú no tienes. Si alguien alguna vez ha abierto los informes de los concursos, va a poder compartir mi opinión en que es una cantidad de 20 páginas de antecedentes en donde solo tienes información de memorandos y fechas. Copiar y pegar. De una persona le pasó a otra persona y otra persona le pasó a otra persona y de esa forma entre esas 5 personas se formó el equipo multidisciplinario. Y esa es información que tú no tienes porque tú no sabes qué dicen esos memorandos. Solo tienes las partes pertinentes copiadas dentro del informe en sus antecedentes. Entonces, esta es información difícil de procesar y además se queda en que no es información oportuna, ¿no? Para poder, por ejemplo, llevar adelante la fase de verificación de requisitos, se conforma el equipo multidisciplinario y tienes los nombres, o sea, de estas personas que fueron encargadas. Nada más. Y ya, que es algo que se subsana más adelante en el concurso con el tema, por ejemplo, de los comités, las comisiones de calificación, los tribunales de reconsideración, pero son estos detalles los que siguen permitiendo justo lo que tú dices, ¿quién está encargado de qué?
y por qué está encargado de eso. Que al final, cuando tienes este tipo de problemas de la ínfima cuantía, hace que todos digan, yo no fui, a mí no me tocó revisar. Pero también tienes otros problemas relevantes como lo que pasó con las recalificaciones, por ejemplo, de la prueba teórica, que es algo que también se estaba cuestionando. El tema de por qué si es una prueba de opción múltiple se suben 4 puntos a una persona. Claro. ¿Cómo se califica mal ese tipo de... Si no es de desarrollo, si no es de concepto. ¿Cómo se califica mal ese tipo de metodologías de pruebas? Y justamente ese punto hizo que muchos docentes universitarios primero se pierdan el interés, ¿no? Sí, viendo total. que no, y presentaron renuncias. Yo conozco algunos que dijeron, yo no continúo. O sea, ya estoy viendo cómo está manejándose el concurso, yo no continúo. Y docentes de universidades, digamos, ya no son categorizadas como antes, ¿no? Pero digamos que tienen su... Que tienen su historia. Que tienen su antecedente positivo, ¿no? Claro. Y claro, también creo que ahí, independientemente de la razón por la que 26, porque no era un número pequeño, eran 26 personas del comité deciden retirarse, independientemente de la razón, eso ya a la ciudadanía le dice, está raro. Eso ya genera dudas. Y el generar dudas, el brindar la oportunidad para que sea opaco, es justamente lo que tenemos que evitar. Ese es el propósito de la transparencia. Entonces, si tú no tienes una lista desagregada de por qué estas personas llegaron a renunciar o sacas boletines informando ese tema, es complejo también. Porque la ciudadanía no es como que se sienta a leer los informes de 40 páginas en donde llegamos a hacer los análisis. En realidad no. Tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas. Son cápsulas de comunicación. Entonces, también la transparencia involucra entregar la información de tal forma que la ciudadanía pueda revisarla de forma, como lo mencionaba antes, oportuna e inmediata. Yo estoy scrolleando en X y así como veo que se abrió un nuevo caso para investigar a la justicia, veo también que hay estas acciones y que esto se está realizando para que los concursos sean legítimos. Y ahora está peor, hablando de transparencia activa, verás. Porque he ingresado a la página web de la Judicatura y ahora todo es por links. Son unos links que no te llevan a ninguna parte, es más. Y es más complicado porque te da la opción Excel, metadatos, y termina siendo a veces la misma información. Pero ya había algo que yo descartaba antes, que era poder descargarse los procesos de contratación. Porque yo hice un ejercicio simple. Quiero encontrar la ínfima cuantía. O sea, ese fue mi objetivo. Y quiero entrar a la información para ver los contratos que se han celebrado en ese periodo de tiempo. No asoma la ínfima. No logré encontrarla la ínfima de una manera digamos, directa, porque podían categorizar por tipos de contratación, ¿no? Licitación, lista corta, ínfima cuantía, y de esa manera el usuario seguía. Fue realmente una tortura, porque todos los datos eran iguales, además no manejaban un objeto o un tema cada archivo, sino eran con el metalenguaje que tienen los funcionarios que cargaron. Entonces, un poco se ha complicado eso también, ¿no? Yo siento que ahora está, al menos en el tema del sistema de concursos, que ahora tiene un apartado que se llama Sistema de Concursos, está bastante más información de la que había antes. Pero, como tú dices, es muy complejo si es que tú no estás todos los días inmerso en el tema, poder entender a dónde te lleva cada link. Porque, por ejemplo, los nombres de los informes son como informe 513, CJ, DH y metalenguaje. Ajá, y te quedas como, bueno, o sea, y de nuevo, o sea, cómo se presentan estos informes, cuánta información puedes encontrar ahí. Siento que sí ha mejorado a comparación de lo que era el concurso anterior. El concurso anterior era una locura. Tenías que entrar a un apartado que decía Corte Nacional y otro que decía boletines y otro que decía resoluciones del Pleno y otro que decía, y cuando juntabas los tres decías, ya, aquí designó aquí, ya, ok. Pero ahora eso como que se ha condensado, pero de nuevo, siento que es un tema de que nos falta bastante trabajo por hacer en cómo presentamos la información y qué información resaltamos. Porque, de nuevo, como lo mencionaba antes, este tema de que hay presiones políticas, hay situaciones políticas, o sea, los concursos no son ajenos a la política que se está dando afuera. Entonces, no porque haya injerencia o porque se note que hay una tendencia ni nada por el estilo, sino porque la percepción de la ciudadanía es como el Consejo de la Judicatura fue investigado, el Pleno fue investigado, el Pleno está llevando este concurso, entonces el concurso está investigado. Esa es la percepción de la ciudadanía y es un error de comunicación de las entidades rectoras de los concursos el no poder vencerle a la polémica política que hay.
Claro. Dentro de esto, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de fiscalía, ¿no? Una fiscalía que creo que en la historia de este país no ha habido una fiscalía tan activa en casos políticos. De acuerdo. O sea, no ha habido, digamos, tal número de personas que han sido altos cargos procesados en un periodo de tiempo, que es lo que estoy analizando últimamente, indistintamente, ¿no? La gran mayoría de los últimos tiempos han sido los altos cargos que fueron hechos en los concursos del periodo transitorio del doctor Julio César Trujillo, ¿no? Y de ahí, bueno, los del pasado también están, ¿no? Como caso Sobornos, caso Sino Hidro, todos esos casos, ¿no? Pero tenemos una fiscalía que es extremadamente activa y poco se ha discutido de los efectos de una fiscalía muy activa para el sistema democrático, ¿no? A esto lo topábamos en algunos programas diciendo, pero bueno, a la final, ¿quién va a querer asumir un alto cargo con esa probabilidad de que la fiscalía me pueda allanar? Sea porque hay gente en mandos medios o en mandos bajos que estén operando para redes, ¿no? Y eso ha generado, digamos, un cierto desincentivo para que a alguien le interese participar en unos altos cargos. O sea, digamos, a mí me preguntan, yo por este momento no me interesaría porque te corre el riesgo de que primero te llegue un visitador o alguien, un delegado de la fiscalía y entres en una trama en el que uno termina exponiendo su vida familiar por intentar trabajar por lo público, ¿no? Entonces, ¿han hecho ese seguimiento desde el observatorio también a las acusaciones de fiscalía? Bueno, creo que este tema ya lo han mencionado en otras ocasiones, igual desde el Observatorio Legislativo, sobre lo que pasa alrededor del juicio político, pero definitivamente tiene efectos en el sistema de justicia, ¿no? Genera este planteamiento, justo como lo mencionaban en la introducción, de hasta dónde llega el Poder Judicial, hasta dónde llega el Poder Legislativo, porque en este momento se encuentran tan interrelacionados, tan contrapuestos también, y siento que esto es sin duda peligroso, podría ser muy peligroso para el Estado de Derecho. Y frente a estas coyunturas, es muy importante entender los efectos que se producen en la justicia. Por ejemplo, la deslegitimación de todas las autoridades, la deslegitimación de una corte que en este momento está por ser renovada, que es la Corte Nacional de Justicia, también podría generar temor incluso en jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, que ahorita no saben, continúo, no continúo, hago esto, no hago esto. Digo, están aterrados. Claro, porque ¿no? al final del día, si bien es el trabajo que debe continuar, porque en teoría deberían ser autónomos y para eso están estos órganos autónomos, sí genera muchísima preocupación e inestabilidad. O sea, sin duda estamos frente a una crisis en el sistema de justicia, porque la injerencia entre todos los actores del sistema de justicia es un constante detenimiento de las actividades que deberían estar realizando. Fíjate lo que han dicho las juezas Emma Tapia y, bueno, Catherine Muñoz no la he escuchado, pero Emma Tapia, Emma Tapia. Ella sí lo dice de manera clara, que en resumen, ¿no? Parafraseando, prácticamente me allanan por si acaso. Por si acaso. O sea, no me allanan porque haya una prueba, una evidencia, digamos, un tema sumamente claro que identifique que mi juicio en el tema del habeas corpus se vio viciado por un factor externo. Solo por si acaso, para ver qué encuentran. Entonces, eso es sumamente grave. Sobre todo porque en un sistema acusatorio, el juez es el que está arriba en la pirámide. Y las partes procesales están en igualdad. Abogados de los defensores y Fiscalía General del Estado. Pero aquí parece que la pirámide se ha dado una vuelta. Y que realmente lo que dice Fiscalía tiene que decir sí, claro. Todo juez. Y en teoría la Corte también, la Corte Nacional de Justicia está justamente para esto, ¿no? Independientemente de quién sea quien se presente a la Corte, debería tener todos sus derechos y su debido proceso. Pero más allá de esto, creo que es importante mencionar que no es la primera vez que esto pasa, ¿no? También se vio con el tema, tal vez en otro sentido, en ese momento como la Corte no era el foco que había sido allanado ni demás, pero también se vio con el tema de Walter Macías. Claro, por supuesto. Entonces, es el antecedente previo, claro. Totalmente. Entonces, hemos vivido un completo periodo en donde, como mencionaba, estos espacios están ingiriendo el uno en el trabajo del otro y llevándose consigo la legitimidad de todas las autoridades y de todos los actos. Como ustedes mencionaban igual al inicio, ¿qué pasa con
jueces que ahorita se están postulando para ser candidatos. ¿Qué pasa cuando terminas esta carrera judicial? ¿Qué pasa cuando te toca renovación? ¿Qué pasa con, o sea, todas estas preguntas ahorita la ciudadanía le tienen muy cuestionada? O sea, al final del día, ¿qué pasó con todas las resoluciones que llevaba adelante todos estos jueces que habían estado en la conversación del caso Metástasis, en la conversación del caso Purga, ahora en el otro caso? ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Siento que eso también es lo que genera este nivel de injerencia, por ejemplo, de fiscalía, este nivel de relación que hay con lo legislativo, este nivel de cuestionamiento al Pleno del Consejo de la Judicatura, a los procesos de designación, el llegar a decir, bueno, entonces todas las causas que habíamos resuelto y todo el progreso que entre comillas llevábamos, ¿qué va a pasar ahora? Y siento que ahí es la alerta más grande para decir hay un problema de transparencia y hay un problema de correlación de poderes y hay un problema de legitimidad que no sé si vaya a ser superable en algún momento porque ya está todo demasiado interrelacionado. Y nos falta otro elemento, la Corte Constitucional. Justo iba a eso. Porque la Corte Constitucional era quien tenía que establecer ese equilibrio. Y realmente desde el transitorio, yo he estado analizando las sentencias y también los dictámenes, realmente crearon una bola de nieve que no supieron luego frenarle con los años. Sí. Crearon una bola de nieve, por ejemplo, con el tema de que todas las resoluciones del Consejo Transitorio estaban por encima del ordenamiento jurídico y eran una expresión de la soberanía del pueblo, generaron que luego ya no pueda, ¿no?, el sistema funcionar. ¿Por qué? Porque se cortaron esos plazos de renovación, se cortaron los plazos que la propia Constitución establecía para poder tener un orden, ¿no? Entonces dijeron, no, de aquí borrón y cuenta nueva. Exactamente, y ahora estamos a puertas de su renovación. Estamos a puertas de renovación de la fiscal, estamos a puertas de renovación de la Corte Constitucional, va a terminar el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia y sí cabe preguntarse, independientemente de lo que suceda durante esos procesos, que ya ahorita hay enormes cuestionamientos al reglamento que se va a lanzar sobre el tema de fiscales, ¿qué legitimidad va a tener esta persona, este grupo de personas, de autoridades de la justicia, que no son mandos medios, que no son personas de primer nivel, son las máximas autoridades del sistema de justicia para poder ejercer su labor? Así es. Estamos justo contra el tiempo, más bien. Quiero agradecerte por estar acá esta tarde y hacerte una invitación para futuros programas, a las órdenes, ¿no? Cuando quiera.